Shalom Ubrajá, paz y bendiciones, un gusto estar con ustedes. Estoy mirando hoy a un tema que es un poquito controversial a veces, es el tema de las fiestas de Israel, las fiestas solemnes. El lugar que tenemos que mirar siempre es Levítico capítulo 23. Levítico, el libro de Levítico, yo creo que muchos los cristianos no lo han leído, pero es un libro fascinante. Es un año que Israel acampa alrededor del monte Sinaí. Y en el capítulo 23, el Señor le va a dar a Israel las fiestas solemnes. El Señor lo que va a hacer es darle a Israel fechas arbitrariamente. No porque cosas pasaron en esas fechas, sino porque cosas van a ocurrir en esas fechas. Las fiestas no son históricas, sino que son proféticas. El pasaje es bien interesante, empieza y dice que el Señor le habla a Moisés y le dice a los israelitas, así dirás, a los israelitas, dice, Ele Moadei Adonai. Bien lindo el pasaje. Ele, behold, aquí están, Moadei Adonai, los Moadim de Adonai, del Señor. La palabra Moadim, que se traduce como fiesta, no es fiesta. Moadim significa fechas asignadas. Ese es el mejor término, Hol Moed o un Moadim. En la historia el Señor tiene de antemano fechas asignadas en las cuales Él va a hacer cosas. Es un concepto fascinante. Tú sabes que Israel tenía, por ejemplo, dos templos. Un templo que fue el templo de David o Salomón, destruido por Babilonia. Y después el segundo templo, al retorno de Babilonia, un templo que fue destruido por los romanos en el año 70, después de Jesucristo. ¿Sabías tú que los dos templos fueron destruidos el mismo día? El 9 del mes de Av. El 9 del mes de Av, Av es un mes hebreo, el 9 del mes de Av del menos, antes de Jesús, 586, Babilonia destruye el primer templo. Y el 9 del mes de Av, del año 70, después de Jesucristo, Roma destruye el segundo templo. Obviamente es una fecha asignada. Muchos judíos piensan que en esa fecha va a ser el juicio final. En esa fecha el Señor juzgó el primer templo, el Señor juzgó la idolatría del segundo templo. En esa fecha el Señor va a traer el juicio final. Ese es el concepto de Moadim, pero es más profundo que esto. Un día, el 14 del mes de Nisan, en Aviv, en la primavera, el Señor nos hace comer la Pascua. El Señor nos hace comer una cena en la casa. En español decimos Pascua. Se llama la cena del Pesaj. En inglés es Passover. Porque la plaga número 10 de Egipto, el ángel de la muerte, iba a pasar por arriba de nuestras casas. En hebreo es Pesaj, saltear, pasar por arriba. Esto es la Pascua. En español yo no sé quién le puso Pascua y la verdad que no sabemos mucho de qué se trata. Es la plaga número 10 en Egipto, ¿te acuerdas allí al principio con Moisés? La plaga número 10, el ángel de la muerte iba a pasar por arriba de la casa de los hebreos porque la sangre del cordero estaba fuera. Es una fecha, es una fiesta judía, sí, pero es un Moadim, es una fiesta asignada, una fecha asignada. Porque en esa misma fecha, el 14 del mes de Nisan, allí, siglos más tarde, Jesús va a ir al aposento alto. Cuando llegó la Pascua de los judíos, fue al aposento alto y comió la cena recordando en Egipto. Pero en esa noche Jesús va a ir a Getsemaní y al otro día va a morir en la cruz. Es decir, el mismo día que el pueblo de Israel come la cena y el otro día salimos de Egipto, en esa misma fecha, siglos después, Jesús en el aposento alto toma la última cena y el otro día va a la cruz. Los judíos salimos de Egipto y caminamos por el desierto 3 días. Fueron en realidad 2 días, acampamos ahí cerca de Migdal y después de Pia Jairot en el sur. Y el otro día cruzamos el Mar Rojo. El domingo a la mañana estábamos de otro lado del Mar Rojo. Los egipcios habían quedado en las aguas, nosotros estábamos
el domingo de resurrección del otro lado de las aguas, cruzando el Mar Rojo. De la misma manera, Jesús fue a la cruz, fueron 3 noches que pasó en el centro de la tierra, que el Señor estuvo en el sepulcro, y el domingo a la mañana la muerte fue vencida, el Señor resucitó, lo que llamamos como Easter o domingo de resurrección. ¿Te das cuenta? Los Moadim son fechas asignadas. El mismo día que cruzamos el Mar Rojo y el domingo a la mañana estuvimos de otro lado de las aguas, el domingo a la mañana la tumba estaba vacía. Hay más, porque el pueblo de Israel se introdujo, se metió en el desierto. Salimos de Egipto, cruzamos el Mar Rojo, nos metimos en el desierto, allí a caminar, pero caminamos un tiempo concreto, un tiempo asignado. Tuvimos que caminar 7 semanas completas para llegar al monte Sinaí. El día 7 semanas, 7 sietes, son 49 días. Salimos de Egipto, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. El día 49, 7 semanas completas, llegamos al pie del monte Sinaí. El día 50, el próximo día, el monte humeaba, el monte tembló, el Señor habló desde arriba del monte y el pueblo de Israel hizo pacto con el Señor. Nació Israel al pie del monte Sinaí. Cuando Jesús fue a la cruz, le dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén. Dentro de poco tiempo recibirán poder. Y pasaron 7 semanas, 49 días. El día 49 estaban allí los discípulos, los apóstoles, estaban en el aposento alto reunidos, donde Jesús había comido la Pascua. Se tuvieron que quedar en Jerusalén y pasaron 7 semanas. Estaban allí reunidos, no sabían muy bien lo que hacían, pero el día 50 cayó el Espíritu Santo, fueron todos bautizados y nació la iglesia. Son Moadim, son fechas asignadas. El mismo día que el pueblo de Israel nace, allí en el monte Sinaí, la iglesia nace en el aposento alto. Tú sabes que la iglesia, los discípulos, en realidad estaban encerrados en el aposento alto y no convertían a nadie. Estaban allí y no hacían nada de producto, de provecho. Pero un día que el Espíritu Santo los toca allí en Pentecostés, el día 50, entonces los discípulos empiezan a predicar el Evangelio y van a volver el imperio romano patas para arriba. Van a conquistar al imperio romano. De la misma manera, Israel estaba allí alrededor del monte, pero mucho no hacíamos. Después que nos encontramos con el Señor al pie del monte, salimos para conquistar la tierra prometida. Ellos no se animaron, pero sus hijos en 5 años conquistaron la tierra que el Señor nos había prometido. Son Moadim, vamos a seguir hablando un poquito más de esto, son fechas asignadas. No es que el Señor tenga fiestas, no son momentos para tomar y comer y celebrar. No es eso. La idea es fechas en la historia en los cuales el Señor va a hacer algo poderoso en la historia de Israel y en la historia de la iglesia. Algunos piensan por ahí que hay fiesta de los judíos, la Pascua, fiesta de los cristianos, Navidad. No es así. Hay fechas asignadas del Señor. No fiesta de judíos y fiesta de cristianos, fechas en las cuales el Señor hace cosas poderosas en la tierra. Vamos a seguir un poquitito, porque el capítulo 23 de este libro de Levítico habla de varias fechas. Y la primera de las cuales habla, vamos a verla en el próximo encuentro, porque la primera es el sábado. El Shabbat. ¿Es sábado o es domingo? Pero fue cambiado. No fue cambiado. No es sábado o es domingo. La iglesia e Israel han discutido sobre esto. Es una fecha asignada del Señor. Y Jesús habla del sábado casi más que de todo el resto, porque el sábado es importante. Pero el domingo es el día de resurrección. El domingo vamos a la iglesia y adoramos al Señor porque la tumba está vacía. El día de la resurrección. El próximo programa seguimos
con los Moadim, Levítico 23. Que el Señor te bendiga. Shalom Ubrajá, paz y bendiciones.